De estos dos mandamientos depende la fe. De estos dos mandamientos depende la salvación. No, ¿por qué dices eso? ¿Por qué cambias la Biblia? ¿Por qué la tergiversas en nuestras propias narices? De esto depende la ley y los profetas. Sí, Señor. Tienes que cumplir la ley, esa que Jesús ha citado en el Decálogo, para que ames a Dios. Y esto Jesús lo dijo mucho: si guardáis mi palabra, me amáis. El que me ama, mi palabra, y a veces en plural, mis palabras o mis mandamientos, es el que me ama. Es el que me ama. ¿Por qué lo cambia? Si cumples con el Decálogo, si cumples con la ley y los profetas, entonces estás cumpliendo con el primer y segundo mandamiento.
Bueno, lo leemos, ¿no? Sí. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá, ¿no? Pero aquel siervo malo, si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear, aquí usa una figura, a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y crujir de dientes. Está esa parte aquí, pero lo complementamos con su analogía. Esto hay que hacerlo siempre con todo. Su analogía, Lucas 12. Pero no voy a leer esa misma porción, voy a leer la otra. Dice que tiene que ver más con las vírgenes, porque lo de las vírgenes es lo mismo. Existe una analogía, sí, en este tópico, entre todas estas figuras. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. ¿Dónde está eso? En las vírgenes. Por ejemplo, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su señor regrese de las bodas. Las bodas. Ay, pero esto es lo mismo de las vírgenes. Sí, claro. Está complementando la información que está allá. Que aguardan a que su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurado aquellos siervos a los cuales su señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera, si los hallare haciendo así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar la casa. De repente apareció este vocablo aquí, minar. De repente, ¿no? Sorpresivo, sí. Pero no ha dicho nada. ¿Esto qué es? Minar. Pero eso es lo que leímos allá en Mateo también. Lo leímos en Mateo hace un momento. Minar. ¿Qué es minar? Minar su casa, además. Bueno, antiguamente los ladrones solían arañar las paredes de una casa para entrar. Claro que eso hoy en día no se entiende y no se hace, porque nadie puede con las manitas, ni siquiera con una espátula o algún instrumento de albañil, ponerse a raspar los bloques, porque lo van a pillar en esa tarea, ¿no? Eso es muy difícil. Pero en aquella época era muy fácil, ¿no? Con un instrumento de albañil, incluso hasta con un cincel y martillo, la pared propia de una casa la podías empezar a arañar y entrabas, abrías un hueco. No. Claro que sí se hacía. A ver, el paralítico aquel que bajaron por el techo. ¿Cómo que lo bajaron por el techo? Porque abrieron el techo, señores. Era muy fácil abrirlo. Y lo bajaron por ahí porque en la casa donde estaba Jesús, la casa donde estaba hablando y predicando a Jesús, esa casa pues estaba llena de gente. ¿Y cómo entras tú con un señor acostado en una camilla? Ahí no hay paso, no puedes abrir. Se fueron por arriba, arañaron el techo y entraron. Lo bajaron, por ahí lo bajaron. Tus pecados son perdonados. Eso fue lo primero. Y después, levántate y ve a tu casa. Bueno, minar significa eso, poco a poco. Dejar minar, un proceso, ya lo hemos explicado. Un proceso. Esto no es tan malo, me voy acercando, ¿no? Como Lot, que fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma. No fue que se mudó, ese es otro error de ellos.
Antes no era un error, ahora sí, están diciendo esas cosas, no se fue a vivir, no, él no se fue a vivir a Sodoma y Gomorra. Él no era tonto, él sabía lo que había allí. ¿Qué pasó? Que fue poco a poco, ¿no? Se puso a mitad de camino entre Sodoma y Abraham. ¿No? Pero bueno, pasó un tiempo y caramba, estoy solo aquí en este desierto, que no era desierto, donde él se fue una zona muy rica. Y al año siguiente la mujer, porque aquí la mujer en este caso tuvo mucha culpa de esto, se fue arrimando poco a poco y en 2-3 años ya estaba viviendo en Sodoma. ¿Qué es lo que le pasa a todos estos creyentes con esto de Salomón y David? Y de esto que la ley nada. Que se van acercando al fuego, como les hemos dicho, no te acerques al fuego, confiado en que tú no puedes caer, porque el Espíritu de Dios está sobre ti, eres un elegido y bendito de Yahvé y estás predestinado. Ten cuidado. Y han caído, están caídos a cientos, como ya dijimos en el otro sitio, y hemos visto a gente francamente desesperada, desconsolada. Y después salen, cuando se dan cuenta, dicen, uy, hay que hablar de esto, hay que hablar de la santidad, hay que hablar, tienen que ser santos, tienen que ser santos. Le digo, sí, y al final del culto le dices, son predestinados. Usted, tranquilo. Mira, el desastre que podían hacer ya lo hicieron. Ya las plumas las echaron volar al viento. Ya se fueron allá arriba, a la azotea o al terrado, con una bolsa llena de plumas, y las soltaron en un día de viento. Plumas volaron por todos lados. Ahora, ¿cómo las recoge? ¿Dónde están? ¡Qué desastre! Los benditos de Yahvé. Entonces, se puede dejar minar la vida. Y eso es lo que Jesús también les está diciendo allí en Mateo. Mateo. Se puede caer poco a poco. Es un proceso. Como siempre hemos dicho durante décadas. Es un proceso, la caída no es solamente que cometes un pecado, que si cometes un pecado grave, a lo mejor caes de una sola vez. Pero la Biblia no insiste tanto en eso, sino en el proceso de caída, paulatino, poco a poco, como dijimos en el vídeo de los maestros, el maestro que destruye con la doctrina. Y entonces, eso es lo que significa minar, dejar minar, ¿no? Como el cáncer que va minando tu organismo, empieza en un punto muy pequeño y según tu fortaleza, según tu tratamiento, si lo atiendes a tiempo, bueno, ese cáncer se extiende más rápido o menos rápido. A veces se puede controlar y crecerá muy lentamente, otras veces en cosa de 2 años hemos conocido casos de primera línea, de primera mano, en 1 año. Una persona que no tenía nada o parecía no tener nada, se fue. Se fue. Entonces, repito, si se hubieran fijado en esto, no hubieran tergiversado la Biblia de esta manera y hubieran condenado a tantas personas. Mateo 5. Eso es lo que dice. Y a partir de ahí, de ese versículo 19, si vuestra justicia no fuere mayor, la vuestra, mayor que la de estos, tampoco entras. Tampoco entra. Y entonces pasa a hablar de eso. Y cualquiera que llame a su hermano Racá se hace digno, objeto del fuego de la gehenna. Dice infierno. Es una mala traducción. Ya sabemos. Eso ya lo sabe todo el mundo. Y poner infierno ahí no anula la doctrina. No la anula. Ya sabemos que Jesús ahí puso gehenna. Claro, el lago de fuego, el destino final, Bueno, cualquiera que llame a Racá y empieza el Señor a pesar la conducta y la justicia en una balanza finísima, como ya se ha dicho y han dicho otros, ¿no? Finísima. Pero no puedes despreciar esto. Y hoy en día no sabemos qué está pasando con esta generación de personas. Hay una cosa más. Este Mateo 5, 6, 7, entonces, está ratificado por Jesús. ¿Dónde? En varios sitios. Mateo 22. Ahí está la unidad de pensamiento de Jesús, la unidad de tema y la unidad de doctrina. ¿Dónde? Bueno, lo leemos. La unidad de doctrina
Mateo 22, ya saben lo que es, ¿verdad? Lo citan mucho para decirle a las personas que no tienen amor. Mateo 22 dice en el versículo, bueno, hay que leer desde el 37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Eso es mucho más que la ley cívica y moral. Este es el primero y grande mandamiento, porque le habían preguntado ¿cuál es el primer mandamiento? Y Jesús empieza a responder. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, no le hagas a los demás lo que tú no quieres que te hagan a ti. ¿Y cómo termina? De estos dos mandamientos depende la fe. De estos dos mandamientos depende la salvación. No, ¿por qué dices eso? ¿Por qué cambias la Biblia? ¿Por qué la tergiversas en nuestras propias narices? De esto depende la ley y los profetas. Sí, Señor. Tienes que cumplir la ley, esa que Jesús ha citado en el Decálogo, para que ames a Dios. Y esto Jesús lo dijo mucho: si guardáis mi palabra, me amáis. El que me ama, mi palabra, y a veces en plural, mis palabras, o mis mandamientos, es el que me ama. Es el que me ama. ¿Por qué lo cambia? Si cumples con el Decálogo, si cumples con la ley y los profetas, entonces estás cumpliendo con el primer y segundo mandamiento. ¿Y por qué los profetas? Porque la misión de los profetas fue una. No lo confundan con los sacerdotes y los levitas, porque por lo general el profeta era profeta, aunque hubieron algunos sacerdotes que fueron profetas, como el Bautista. De padre, Zacarías era sacerdote, pero su hijo, además de sacerdote, era profeta, pero ejerció como profeta, no como sacerdote. Entonces, ¿por qué profetas? Porque el profeta vivía separado, no aislado, pero separado de Israel. ¿Por qué? Por los pecados, claro. No se contagiaba. A él no lo minaban, moralmente no lo minaban. ¿Qué es lo que pasa con todas estas personas? Claro, como ya son salvas, pues, se meten en el mundo, saltan, bailan, tienen celebraciones. En esas celebraciones a veces hay droga y hay otras cositas que vienen después de la celebración. Ya no hace falta decirlo, todos sabemos lo que hay. Y el profeta vivía separado, no aislado. ¿Y qué hacía el profeta? ¿No sacrificaba corderos? No, ¿y para qué? No estaba allí en el palacio. Hubieron algunos profetas como Isaías que eran de palacio, pero Amós no, ni Miqueas, y otros tampoco, eran de pueblo, de aldea, de chozas. ¿Y qué hacía el profeta? Iba a la ciudad donde estaba el rey y le decía al rey, a todos sus súbditos: arrepentíos, arrepiéntanse para que se salven. Eso era todo. Y de paso, pues denunciaban lo que estaba mal. Este es un borracho, aquel es un bebedor, estas son las vacas de Basán, estos son los reposados de Sión. Estos son los que viven de las pobres victorias del pasado, como decíamos, como Miqueas, ¿no? Dice, el Señor quejándose, dice, estos son los que se la pasan recordando algunas supuestas victorias pasadas, miserias, para decir que son los benditos de Yahvé. Eso está, búscalo, sí. Creo que o es Amós o es Miqueas. Yo creo que es Amós. Es muy conocido de paso, ¿no? Y esa era la misión del profeta, llamando al arrepentimiento permanentemente. No hacían otra cosa. Por eso el Señor dice a Moisés, la ley, ese amor a Dios, de eso pende la ley y los profetas. Y le han enseñado que no. Pero si lo tienes clarísimo aquí,
¿Qué hace con ese versículo? Incluso hemos visto a este señor que falleció. Yo, la verdad, es que ya no sé qué decir. Porque esto no es solo propio de los calvinistas, es propio, todo esto que estamos viendo lo creen y lo practican los calvinistas, los que no son calvinistas, ya hay en este momento mesiánicos que son también de la predestinación y que creen estas cosas así. Los grupos libres, que han salido grupitos de esas denominaciones, han salido grupos divididos y ellos mismos montan su negocio y ya no son ni lo uno ni lo otro, sino ellos mismos, pero tienen esa doctrina que heredaron de allí. Y algunos son socialistas, y este otro grupo salieron de los adventistas, y los otros salieron de los mormones, y los otros de los grupitos, todos libres, ya no pertenecen a ninguna denominación, sino a sí mismos, pero creen, todas estas cosas las creen así, porque son las que aprendieron en su momento. Ya no tienen luz para verlo. Por eso digo yo, ya, la verdad, francamente, resulta que esta misma frase que Jesús está usando aquí, la usó en Lucas 16, cuando habló del rico Egulón, bueno, el rico y Lázaro. La usó allí. La frase la puso Jesús, que es el que está contando esa historia, en la boca de Abraham, porque Abraham conocía el método de salvación, que es para todos igual. Aquí se ve que Jesús le aplica la ley y los profetas pues, a sus oyentes, a todos, a sus discípulos que forman parte de la iglesia, allí la antesala de la iglesia, y a todo el que le pregunte. Y eso de la ley, el primer mandamiento, no van a decir que es cosa de judíos también, que es lo que dicen. Pero es que eso del primer mandamiento, amar a Dios y al prójimo, no es cosa de judíos, es cosa del creyente, sea judío o no. Y Jesús la vincula a la ley, porque ese vocablo, pende, es nuestra palabra depender. Es esto, una cosa pende de la otra. ¿No? No tengo por aquí algo, las gafas estas, los lentes, mira, los lentes penden, ¿no? Cuelgan, sinónimo, entonces cuelgan. ¿Es eso? No es otra cosa. Cumple la ley. Y ahí estarás amando a Dios y estarás amando al prójimo. Y luego, en Lucas 16, ustedes conocen la historia, yo no la voy a narrar, no hace falta leerla. Una historia muy conocida y muy desvirtuada. Pero cuando el rico en el Hades, esa parte mala del Hades, le dice, envíame a Lázaro. No puede olvidarse de Lázaro, ¿no? Sí, mándamelo, dice, mándamelo. Deja a Lázaro tranquilo, hombre. Deja a Lázaro tranquilo. Ya bastante lo humillaste en la puerta de tu casa. Ahí está lo de la limosna, por cierto. Y entonces el rico le dice, manda a Lázaro que se levante de los muertos y que vaya a la casa de mi padre. ¿Para qué? Para que mi padre no venga aquí y me esté cascando, lo que le decía antes, ¿no? Se estarán persiguiendo. Claro, no quiero que mi padre venga aquí, porque esto va a ser aquí un infierno, ¿no? Ya lo ves. Y entonces la respuesta dada por Jesús en la boca de Abraham, ¿cuál es? A Moisés y a los profetas tienen. A ellos, óiganlos. Salvación por obras. No. Salvación por fe. Fe y la limosna. Porque ese señor rico se condenó porque se olvidó de la ley moral de Israel, que le pedía que se hiciera cargo de los pobres, de diversas maneras que no vamos a ver ahora aquí, cuando recogían la cosecha y toda una serie de cosas. Tenían que dejar ciertos frutos, ciertas semillas, ciertas...
menos mal, termino con esto, que el señor Erasmo, difamado como hicieron con Casiodoro, fue el que elaboró, el que compiló los manuscritos griegos, ¿no? Él empezó esa labor, él la empezó. Otros siguieron, Scrivener, Beza y, bueno, hoy en día Robertson. Entonces, él empezó esa labor, el señor Erasmo, pero él falleció con 69, 70 años. Y la labor de compilar, de buscar, de mejorar, de buscar manuscritos que reflejasen el original, que es una investigación que hay que estar preparadito para eso, porque no sirve hacer un cursito de griego solamente, de griego 1, griego 2, 3 y 4, ya, que es lo que hacen todos estos, que van poniendo canales y hablando de los manuscritos, lo que sí, lo que no es. Una pifia completa. No son especialistas ni gramáticos. No conocen el latín, no conocen el hebreo, y no conocen el arameo, y no conocen otras cosas. Bueno, entonces, bueno, así es lo que dicen. No necesito conocer. No, claro que lo necesitas. Por eso vas engañando, porque los demás saben menos que tú, pero por aquí no puedes pasar, porque te ponemos en evidencia rápido. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, pasa eso. Que el señor Erasmo fue el que compiló los manuscritos griegos e incluyó eso que rechazaron. El libro a los hebreos, el señor Erasmo y compañía incluyeron Segunda de Pedro, Segunda y Tercera de Juan y también Apocalipsis. Bueno, que estaba incluido ya desde la primera edición, ¿no? Pero es por explicarlo. Lo incluyó, porque si esa labor de compilar los manuscritos griegos le hubiese tocado a estos otros dos señores, en nuestras Biblias no estarían esos libros, porque claro, los tuvieron que incluir porque el señor Erasmo se los dio. Pero ¿y si lo hubiesen tenido que hacer? La labor que hizo Erasmo lo hubieran tenido que hacer estos otros. Dicen, no, que ese manuscrito, el manuscrito que a los hebreos, eso es para los hebreos. Aquí no va eso. Eso no es de Pablo, no es teología de Pablo, que era el problema. Santiago no habla del Señor Jesús, Santiago no habla de la salvación, sino salvación justificada por las obras. No me interesa. Y hubieran quitado, a lo mejor, eso solo lo sabe Dios en su omnisciencia. Pero a lo mejor lo hubieran quitado, o alguno de ellos, si no los cuatro, algunos. El de Hebreo casi seguro. Y nos hubiéramos quedado sin saber la grandeza de Jesús, como ya les he explicado. Menos mal, Señor. Tenemos esos libros aquí y en el orden que debemos tenerlos. Más o menos. Así que eso ha sido así. Esa es la historia que está a la mano de todos ustedes. Se ponen a investigar, se meten en los libros de Google también, a ver los que hay allí. Algunos he visto yo. Y se enteran, se dan cuenta de cómo han sido las cosas. Por eso termino. Bueno, termino diciéndole, señores, eso de la ley y los profetas, que no hemos visto nada, sino una introducción, apenas, señores, eso se corresponde. La historia del rico se corresponde de Lucas 16, se corresponde con Mateo 22, y Mateo 22 se corresponde con Mateo del 5 al 7, del 5 al 7. Todo es lo mismo. Es enfocándose sobre la justicia. La justicia está basada en el decálogo, las normas, los preceptos y los testimonios del Señor Jesús, todos morales. Por eso ese señor rico, siendo judío, siendo una persona importante en el pueblo de Israel, siendo un hombre seguramente de sinagoga o de templo, se perdió. ¿Por qué? Porque usted tuvo un solo, aunque fuese esa sola persona llamada Lázaro, usted la hubiese acogido, usted hoy no estaría donde está. Pero claro, era un bendito de Yahvé porque era rico, que es lo que piensan todos estos, ¿no? Se sientan un poquito bien y al entrar en los templos tengan una alfombra roja y un piano de cola, dicen, no, esto es el cielo, Dios está aquí. Sí. Y claro, este señor rico pensaba eso también, porque eso es propio de la naturaleza, la estructura
mental del hombre, que es una estructura caída, ¿no? Deforme, y por intuición propia, ya por nacimiento, cree eso, creemos todos eso, que si me va bien, soy un bendito de Yahvé. Claro. Y él lo creía y se sorprendió al verse allá abajo y dice, bueno, ¿y yo por qué estoy aquí? Porque usted no cumplía con Moisés y los profetas. Y fue lo que le dijo a aquellos que le preguntaron por el mayor mandamiento de todos, y fue lo que dijo en Mateo 5 al 7, cuando empezó a hablar de lo que era el reino de Dios. Entonces, señores, lean la Biblia. Claro, léanla. Porque yo les digo, después de 42 años de investigación, y los que me queden todavía, que pueden ser muchos, miren, créanla tal cual está. Si me preguntan cuál Biblia, la Biblia que tenemos desde el siglo XVI, que está traducida de los manuscritos bizantinos, y el Textus Receptus es todavía mejor. Tendría que explicar esto, pero bueno, es mejor que todo el bizantino. Digamos que el Textus Receptus contiene al bizantino, aunque a lo mejor es al revés. Pero lo que tiene el Textus Receptus, que ha sido revalorizado, es la palabra de Dios en un 99%. Y está reflejado en castellano aquí, o si tú lees inglés o quieres compararlo, pues bueno, en la King James. Compra la King James que no esté tocada, ¿no? No haya habido una mano negra ahí que alguna cosita la cambió. La estándar o, bueno, alguna revisada, etcétera. Pero en castellano, Casiodoro de Reina, cualquier versión, 1602, 1800, hay una del 62 y del 65, 1865, la de 1909, que es la que mejor podemos comprender el castellano, o la de 1960, porque la de 1960 está salpicada un poquito por los alejandrinos. Ya veremos eso, quizás la próxima meditación la hagamos sobre eso, y les voy a demostrar eso que estoy diciendo. Vamos a poner los manuscritos uno al lado del otro, a ver, como ya he hecho en el pasado, ya lo he hecho alguna vez. Entonces, el Reina Valera, 1960. Las demás, bueno, yo siempre digo, mire, tenga la Biblia que pueda tener, para que usted vea en su casa, no en la iglesia. En la iglesia se ha de leer esta. En su casa usted puede tener otras para estudiar y también para ver cómo se deforma la doctrina. Ya hablaré de el peligro que hay en estos manuscritos que han borrado y han quitado, han puesto, y que dicen, bueno, pero no importa porque la doctrina no cambia. Cambia. Yo te lo puedo demostrar. Además que estás borrando evidencias. El diablo es muy astuto y tú estás siendo la pluma mentirosa del diablo. Cizaña, serás juzgado por esto, sabiendo que el Señor lo dijo y que el Señor se quejó a través de los profetas de aquellos escribas masoretas. No digan eso, porque en el Antiguo Testamento no había masoretas. La pluma mentirosa que inventa, incluso eso está en Jeremías, búsquenlo. El Señor siempre se ha quejado de esas personas. Dios no va a impedir que eso pase, que es la otra cosa que siempre dicen. Dicen, bueno, Dios ya se encargará de... No, es tu responsabilidad, es tuya. Por eso estamos como estamos ahora, en esta apostasía, Biblias por aquí, Biblias por allá, Biblias por el otro lado, doctrinas así, doctrinas acá. Y lo que hicieron en el siglo II, III, borrando y quitando, es lo que han hecho estos, con poner al lado de ese vocablo, poner ahí, alzar. Ha cambiado la doctrina del Nuevo Testamento, toda, con una sola palabra. Y tus seguidores. La has cambiado toda la doctrina. Has tenido que cambiar el versículo 6 y resulta que ese versículo 6 está esparcido por todo el Nuevo Testamento. Y si tú cambias ese versículo
el significado en el Nuevo Testamento, tienes que cambiarme también aquello a lo que esos versículos en otras páginas de la Biblia, tienes que cambiar a lo que esos versículos se refieren. Como por ejemplo las bodas. Mateo 22 también, ¿no? Tienes que cambiarlo. Y si me cambias eso, entonces no me puedes echar a las tinieblas de afuera aquel señor que el Señor sorprendió dentro de las bodas y le dijo: ¿qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú aquí? Sáquenlo de aquí. Y tiene esa misma expresión: échalos a las tinieblas de afuera, lloro y crujir de dientes. Pero claro, si eso no es sino disciplina, entonces ¿qué estás haciendo, Señor? Cambiaron el mensaje. Cambiaron el mensaje. Bueno, cada quien es responsable. Nosotros le estamos diciendo la verdad y eso es fácilmente corroborable. Y aquí hay muchos vídeos donde hay que poner unas palabras, poner el texto, poner eso. Porque esto es, y el hebreo es una introducción. Bueno, lea la Biblia tal cual, créala tal cual. Se va a equivocar menos que si va siguiendo las doctrinas de todos estos señores. Y que el Señor les bendiga.